Vamos a abordar en COVID-19 información sanitaria de cuidados preventivos, vacunación, dosis y vacunas antigripales. Para este tema tenemos la presencia del responsable del área de gestión estratégica de salud, al doctor y compañero Marcelo Murolo. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación, Caro, como siempre. Bueno, no sé si está Muga ahí conectado, pero un fuerte abrazo para él. Siempre recuerdo cuando me llegó a recorrer Chilecito, Huanchín y algunas localidades de ahí de La Rioja, ¿sí? Bueno, nada, la idea es tener algún tipo de coloquio, intercambio de ideas, ¿sí? O sea que, como dijo Cristian, cuando tengan alguna duda o algo, transmítamela, no sé si es a través del chat, y la contestamos. La idea, insisto en una frase que dijo Cristian al inicio, hay tanta opinión y opinólogos en relación a esta pandemia que la verdad que es algo inesperado, y a mí la verdad que me llena de orgullo ser partícipe desde la organización nuestra y desde el área de salud, que poder haber vivido el transcurso de la pandemia, ¿sí? Tomando acciones preventivas y acciones de salud para todos los beneficiarios de la obra social y del gremio. La idea es poder transmitir algunos conocimientos. Hoy opina todo el mundo de COVID. La idea es tratar de charlar algunas cosas que no están tanto en la tele, que no están tanto en boca de todos. Muchas veces nos preguntamos al inicio de la pandemia por qué hay infecciones por COVID y hay gente que lo pasa en forma asintomático, otros que tiene un cuadro gripal y hay otro grupo poblacional que se muere. En esto estaba directamente relacionado con el sistema inmunitario de cada uno de las personas que se infectan con el COVID-19. Para eso vamos a charlar un poquitito de cómo está conformado el sistema inmunitario de las personas. ¿Vieron cuando uno se hace un análisis de sangre y aparece por un lado los glóbulos rojos y por otro lado aparecen los glóbulos blancos? Muchas veces los glóbulos blancos tienen como una fórmula que aparecen la cantidad de linfocitos, la cantidad de neutrófilos, ¿sí? Bueno, los glóbulos blancos conforman en sí el sistema inmunitario y hay un montón de distintas células que responden en el organismo ante la invasión de un agente extraño. Esta invasión, llamémosla así, puede ser tanto de una bacteria, puede ser de un parásito, puede ser de un hongo o puede ser viral. Para cada tipo de germen que contacta con el organismo, ¿sí?, va a actuar de una forma distinta el sistema inmunitario del cuerpo. Y cada persona tiene un sistema inmunitario particular. Hay gente que, por ejemplo, está inmunosuprimida, hay gente que recibe corticoides y tiene menos, el sistema inmunitario no está tan desarrollado, hay gente que tiene un HIV y tiene un sistema inmunitario debilitado, por eso se infecta con cualquier tipo de germen que otra persona no se infecta. Hay algo que es fundamental dentro de lo que es el sistema inmunitario que se denominan citoquinas. Las citoquinas es como el lenguaje por el cual se comunican los distintos glóbulos blancos que tenemos en el organismo y cómo responde el cuerpo a una infección. Reitero, la infección puede ser de cualquier germen. En este caso, vamos a hablar puntualmente la respuesta de nuestro organismo a la reacción viral, ¿sí? Y durante este año y medio de pandemia, se ha llegado a la conclusión de que mucha gente se muere por la respuesta inmunitaria de su propio organismo. ¿Qué significa esto? O sea, se liberan una serie de sustancias, estas sustancias que en sí son proteínas, que son un conjunto de aminoácidos que conforman las citoquinas, que hace que algo que se denomina en la jerga médica una tormenta de citoquinas. Esto es... Pero doctor, perdón, ¿sí qué es citoquina? Bueno,
o ahí voy a decir, las citoquinas es como un neuroestimulador, es como una sustancia, es una proteína por la cual se comunican los distintos glóbulos blancos de nuestro organismo. A ver, esto es algo medio técnico, pero me gusta transmitirlo porque hoy se dio cuenta que muchos pacientes que están en terapia intensiva se mueren por una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunitario, ¿sí? El COVID-19 lo que provoca justamente es esta respuesta exagerada. Tiene algunos factores particulares que después vamos a ver en su estructura, ¿sí? Que hacen que la respuesta no sea una respuesta que uno tiene ante un resfrío común, ¿sí? Y la respuesta exagerada conlleva a tener una inflamación generalizada de los pulmones que hace que vos veas una radiografía de un paciente que tiene COVID-19 y da una imagen que hoy se denomina en vidrio esmerilado porque el pulmón se ve absolutamente todo blanco, ¿sí? Y esto conlleva un terreno fértil como para que se deposite cualquier germen, bacteria que ande dando vuelta por el organismo y te haga una neumonía posterior. Entonces, es como que el COVID-19 prepara el terreno a nivel pulmonar para que después se sobreinfecte y haga una neumonía, sea por neumococo, por estafilococo, por estreptococo o por cualquier germen que en general producen algún tipo de neumonía, pero que no tiene la envergadura que está llevando en el COVID-19. ¿Me explico? Entonces, el sistema inmunitario, ¿sí?, es el que condiciona esta predisposición para que haya una sobreinfección con una bacteria que habitualmente no nos haría nada más que tener un resfrío, ¿sí? Doctor, disculpe, se le cerró el micrófono. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Entonces, esto que parece un poco técnico, hoy se han dado cuenta que es como la consecuencia de esta respuesta exagerada del sistema inmunitario a esta infección, ¿sí? Estas distintas citoquinas que existen en el organismo y son como los intercomunicadores de los glóbulos blancos, ¿sí?, están disparados por la estructura que tiene el virus. Si hoy nosotros decimos, ¿cuántos somos? Como 60 participantes de esta charla, hagamos un dibujo de un COVID-19. Seguramente todos haremos una esfera con varias espículas, ¿sí?, como una estrella, ¿sí?, que tenga distintas puntitas. Estas puntitas es lo que se denominó en los años finales de los 70, justamente se le dio la forma de corona a estos virus, ¿sí?, que eran virus del resfrío común, ¿sí? Entonces los denominaron la familia de los coronavirus. La diferencia que hay, los de los coronavirus del resfrío común, que tuvimos durante todos estos años, al coronavirus actual, es fundamentalmente una proteína que se desarrolló, que se denomina proteína Spike o proteína S, ¿sí?, que no quiero ser muy tecnicista, pero este tipo de proteína es lo que le da la virulencia diferente a la que tienen el resto de los virus que conforman la misma familia de coronavirus, ¿sí? O sea, esta proteína es la que va a dar la particularidad, ¿sí?, que lo va a diferenciar del resto de los resfríos comunes de este mismo tipo de estructura viral cuando toma contacto con la mucosa de nuestro organismo, ¿sí? A ver, la proteína es la que hace el acercamiento a la mucosa nasal o a la mucosa de la vía aérea superior o a la mucosa alveolar, penetra la mucosa y a partir de ahí comienza la replicación viral. Esta replicación viral provocada por esta proteína es lo que dije anteriormente, produce una respuesta exagerada de nuestro organismo que hoy se denomina tormenta de citoquinas, con una liberación exagerada de estas sustancias, con un conglomerado de los distintos glóbulos blancos que tenemos en el organismo. Para ellos conjugan linfocitos T, que son un tipo de glóbulos blancos,
linfocitos B, que son otro tipo, macrófagos, que son otro tipo. Hoy se ha visto que esta respuesta exagerada que produce esta espica que tiene, o esta proteína S, dispara toda esta estructura que teníamos en nuestro organismo y que para un resfrío común no se dispara, ¿sí? No sé si soy claro. Este pequeño cambio genético que tiene este virus, ¿sí?, es lo que desencadena toda esta cascada inmunitaria que lleva a que uno tenga un pulmón muy inflamado, se puede decir estallado, por nuestra propia respuesta inmunológica. ¿Soy claro con las consecuencias que produce el virus? Y la diferencia que hay, este es un virus que ya lo describió Terrier en el año finales de los 60, el coronavirus como un virus respiratorio, como un virus de un resfrío, pero estas pequeñas diferencias genéticas hacen que desencadenen esta respuesta inmunológica dentro del organismo, ¿sí? ¿Vieron cuando nosotros hablábamos del, capaz que lo estudiamos en biología, del ADN, el ARN? Bueno, toda estructura dentro de nuestro cuerpo está conformado por un ADN. El ADN está conformado por las 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina, guanina. Bueno, este virus en particular no es un virus ADN, es un virus ARN, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ADN que estaba en el núcleo de las células pasaba a un ARN mensajero que servía para la replicación celular? Bueno, este virus tiene esta característica particular, es ARN. Entonces, las vacunas que se crearon, ¿sí?, apuntaron justamente hacia el ARN y hacia esta proteína o espica de la que hablamos, que es la que diferencia de los otros coronavirus, ¿tá? Entonces, dijimos que esta espica es la que hace el contacto con las células del organismo. Entonces, hoy, todas las vacunas que nosotros conocemos, sea la Sputnik, la AstraZeneca, la Covishield, todas estas tienen la particularidad de estar apuntando para neutralizar esta espica, ¿sí?, esta proteína. Sé que muchas veces es muy técnico, quizás lo que estamos hablando, pero me parece que es sumamente interesante, ¿sí? Me pareció en el sentido de que todas las vacunas apuntan a bloquear directamente esta proteína y apuntan a bloquear este ARN mensajero, ¿sí? Entonces, para eso se han desarrollado distintos tipos de vacunas. ¿Alguna pregunta o algo? Porque es medio raro estar hablando así y que no lo interrumpan a uno, no. Yo creo que nos mataste con el ARN. ¿Muy complicado? Yo dije, yo hasta el ADN algo más o menos, pero el ARN, bueno, ir incorporando información, ¿eh? ¿Qué? Es bueno ir incorporando esa información. Mirá, yo acá la tengo anotada. Escuché una frase que dice: la mejor vacuna contra el miedo, en el caso del COVID, es el conocimiento, ¿sí? Entonces me parece que todo tipo de conocimiento que uno tenga, yo sé que hay cosas que son muy técnicas, pero me parece que a uno refrescarle con el ARN y que uno sepa, una boludez quizás, que todas las estructuras virales y todas las estructuras de bacterias se reproducen a partir de un ADN y que esta estructura tiene una diferenciación con una espica que es totalmente diferente, se diferencia en una replicación, en cambio de ADN con ARN, a mí me parece que es maravilloso, ¿sí? Quizás sea muy técnico, pero ese tipo de cosas me parece que son importantes y que todo lo que hoy se ha hecho en todo el mundo, sea en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Oxford, es hacia esto, hacia que es un virus ARN que tiene una espica. Es una espica la que penetra en la célula, entonces lo que se hace es, todas las vacunas tratan de bloquear esta espica para que no pueda penetrar en la célula. Entonces todas las vacunas tienen la misma conformación, ¿sí? Yo sé que puede ser técnico, pero todas las vacunas, todos apuntaron a esta característica en particular que tiene el coronavirus, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hacer una vacuna, sea del coronavirus, sea la de la gripe, sea del sarampión, de la rubiola, ¿qué trata de hacer? De inocular
un virus atenuado o algo que produzca la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, que produzca anticuerpos, sin que vos tengas la infección. Porque, a ver, es fácil, yo te inyecto sarampión y vas a hacer anticuerpo, vas a tener el sarampión. Entonces la idea es tratar de engañar a nuestro sistema inmunológico, ¿sí?, con algo que semeje al sarampión, por ejemplo, y tu cuerpo lo vea como el sarampión, cree anticuerpos contra eso, o sea, cree linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y toda esta maquinaria inmunológica que tiene el organismo, ¿sí?, la ponga en actividad, ¿sí?, para cuando vos te infectes con sarampión de verdad, puedas tener todos los elementos para combatirlo y el sarampión pasarlo como un cuadro viral, como una trivialidad, ¿tá? O sea, eso es el fundamento de las vacunas, es tratar de engañar a todo este aparato inmunológico para lograr una respuesta con distintos tipos de anticuerpos, pero que vos no desarrolles la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que trataron de lograr con todas estas vacunas que se hicieron, llamémosla a las apuradas, pero han tenido excelentes resultados? Hoy todas las vacunas que están en el mercado, todas las vacunas que vienen a la Argentina, todas son de excelente resultado, todas están por arriba del 90% de la cobertura, teniendo las 2 dosis, absolutamente todas, ¿sí? Se discute si una llega al 94, si otra llega al 91, si otra llega al 100%, pero quiero decir que todas las vacunas son excelentes. Por supuesto que hay algunas que dan mayor cobertura con la primera dosis que con la segunda. Todas las vacunas, ¿sí?, apuntan a los que le dije anteriormente, a tratar de engañar a nuestro organismo para la producción de anticuerpos y que estos anticuerpos, una vez que ingresa el virus, que uno se contagia el virus, lo ataquen y no tenga sintomatología. Y en el caso de que tenga una sintomatología, disminuya bruscamente la mortalidad. Se ha visto que pacientes con esquema de vacunación completo están por arriba del 95% evitar la mortalidad, ¿sí? Hay vacunas que se ha visto que aplicados 100% de personas no se ha muerto absolutamente nadie, no han tenido internación, no han tenido ningún tipo de complicación. O sea, los resultados hoy por hoy con la vacunación es excelente. Las vacunas tienen ciertas particularidades, ¿sí? Tienen efectos colaterales. Claro. Marcelo, vos decías que yo te estoy escuchando muy atentamente y estoy leyendo los chats, que por ahí estaría bueno que alguien tome esa posta porque un ratito más y me muevo de la reunión y voy y vengo. Hola, Marta Graña. Digo, de ir leyendo, porque eso es ir haciéndotelo también dinámico para vos y las compañeras. Acá Lucía Soruco dice, ¿por qué se asocia COVID y neumonía bilateral? Después, bueno, perfecto. Bueno, eso, si querés que vaya contestando, alguien que me las lee, yo le voy diciendo, sí, ¿por qué se asocia? Sí, doctor, no lo quería interrumpir, disculpe. No, interrumpime, Cristian. ¿Por qué se asocia? Es por lo que dije anteriormente. El COVID lo que produce es ese gran proceso inflamatorio en el pulmón, que lo deja un pulmón estallado, explotado, y hace que cualquier bacteria, sea un neumococo, sea un enterococo, sea un estafilococo, puede ingresar en el organismo y producir una neumonía bilateral. Es una sobreinfección bacteriana a una infección originalmente viral, ¿sí? Bien, doctor, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿en qué se basa entonces la diferencia de la respuesta de inmunodefensa según cada organismo? ¿Por qué hay quienes atraviesan la enfermedad sin síntomas? Bueno, justamente por eso, por cómo responde el sistema inmunitario. El sistema inmunitario que tenemos produce como una cascada de eventos, ¿sí?, que va respondiendo hacia la infección viral. Unos la controlan muy fácilmente y otros no, producen como un disparador que lleva a esta tormenta de citoquinas con un gran proceso inflamatorio a nivel pulmonar que conlleva sobreinfecciones con otros gérmenes que lo llevan a una insuficiencia respiratoria o un distrés respiratorio que no permite respirar a la persona, no permite oxigenar. Son pulmones que se denominan, es un pulmón duro como acartonado. El gran proceso inflamatorio
El pulmón tiene, imagínenselo, como mucha elasticidad. Los alvéolos pulmonares es como que se inflan con el oxígeno, se relajan, ¿sí? Al tener un gran proceso inflamatorio quedan como acartonados y es un pulmón duro que uno lo quiere ventilar con un respirador y trata de ventilarlo y no tiene tela como para expandirse. Bien. Paola Portillo, en abril tuve COVID, mi marido y yo dimos positivo, mi hijo asintomático no tuvo ningún tipo de síntomas. ¿Puede que haya sido asintomático? Tranquilamente confirmar? Puede haber sido asintomático, seguramente. Bien. Bueno, para entender el coronavirus, si no poder entender la situación de nuestros afiliados de autorización a ciudadanos así que tienen inconvenientes. Bueno, estas son opiniones, preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de protección con la primera dosis? Pregunta Lidia Soruco. Ronda entre el 60 y 70% con las distintas vacunas, ¿sí? Hay vacunas que hablan, por ejemplo, la Sputnik habla del 70%, 64%, pero rondan más o menos eso, entre el 60 y 70% de cobertura. La única que fue más bajo que se vio es la Covishield, que no llegó al 60% con la primera dosis. Bien, doctor. Mirta pregunta, ¿qué pasa si nos pasamos de los 3 meses de aplicación de la primera dosis? Originalmente había que ponérsela sí o sí. Hoy yo no sé si es un tema que cambió porque no hay dosis, pero originalmente los protocolos iniciales hablaban de 3 meses. Hoy no se sabe si pierde efectividad o no. Dicen que no, pero yo no sé si lo dicen por una cuestión de que no están llegando la segunda dosis o porque verdaderamente hay trabajo que lo demuestren, ¿sí? Bien, Paola pregunta ¿qué controles médicos se deben realizar después de haber tenido COVID? Una placa de tórax o eventualmente, si tiene sintomatología, una tomografía para ver si le quedó una placa de vidrio esmerilado, que es la lesión más frecuente que queda en el COVID, ¿sí? Bien, bien. Bueno, las demás preguntas son todas más o menos relacionadas, ¿no? Así que, bueno, doctor, puede continuar usted con su programa. Bueno, nada, yo quería comentar un poquitito los distintos tipos de vacunas que tenemos, ¿sí? Pero más o menos todas apuntan a lo mismo en su génesis, o sea, en su formación. Tenemos la AstraZeneca, que se inició como un adenovirus recombinante, ¿sí? O sea, se tomó como otra estructura viral, ¿sí? Similar a la del COVID, y a partir de ahí se creó la vacuna, ¿sí? De la misma forma se creó la Sputnik, ¿sí? O sea, son vectores, se tomó como trozos de otro virus, ¿sí? O inclusive del COVID-19, y de eso se crearon, eso dispara, ¿sí? La formación de anticuerpos dentro del organismo. ¿Tá? Después tenemos la Sinopharm, la Covishield, la de Moderna, todas las vacunas son de 2 dosis, ¿sí? Excepto la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Todas producen en general efectos colaterales, todas pueden dar fiebre, enrojecimiento de la zona de la colocación, ¿sí? Un cuadro viral que debería estar resolviéndose en 48-72 horas. Pero todas dan inmunidad. Si uno hace un dosaje posterior de 15 días de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna, todos deberían tener niveles altos tanto de IgG como de IgM, ¿sí? Que son los marcadores que se están tomando hoy en día para ver la inmunidad que queda dentro del organismo. ¿Alguna otra pregunta, Cristian, que veas ahí? Ay, no te escucho. Estás... Perdón, ahora sí. Buenas tardes, doctor. Tengo insuficiencia venosa, ya me operaron de ambas piernas por varices hace años. La última la tuve en el 2019. Ya es un tema crónico lo mío. Supe de un caso que la AstraZeneca ocasionó trombosis a una persona en cierto de este riesgo. Mira, la AstraZeneca, hoy dicen que hay 30 millones de dosis aplicadas, ¿sí? En el mundo.
y hay 62 casos de trombosis. O sea, se cree que el número de trombosis que se han producido es ínfimo en relación a la cantidad de dosis aplicada. Yo les recomiendo que se la apliquen, ¿sí? Hay gente que se ha planteado en algún momento hasta la anticoagulación o la antiagregación antes de aplicársela. Yo creo que no es necesario, ¿sí? Que hay casos descriptos, que modifica la estructura de la coagulación, pero es todo producto de lo que hablamos originalmente, esta espica que produce un disparador del sistema inmunitario, y este disparador del sistema inmunitario está relacionado con el sistema de coagulación que puede producir que se desencadene una cascada de coagulación y llame a tener una trombosis, ¿sí? Pero son mínimos los casos en relación a la cantidad de dosis que se aplicaron. Bien, para acá hay otra pregunta que dice, Silvana pregunta si es verdad que el virus ataca a la parte más débil de nuestro organismo, por eso debemos cuidarnos tanto. No, no es a la parte más débil, sino que está muy relacionado con, como hablamos desde un principio, con la inmunidad de cada una de las personas, ¿sí? Si unas personas tienen la inmunidad disminuida, va a tener mayor predisposición, ¿sí?, a que el virus le produzca un cuadro más severo, ¿sí? Si tiene la inmunidad más alta, va a tener menor posibilidad. Eso sin tener en cuenta todas las comorbilidades que afectan cuando una persona tiene una infección viral, ¿sí? Lo que es diabetes, obesidad, hipertensión, asma, EPOC, todo eso va a predisponer a que la evolución sea peor, ¿no? Claro, bien. Flora pregunta, ¿qué es el hongo negro que afecta a pacientes de COVID-19? La verdad es que no tengo mucho conocimiento en relación a eso, ¿sí? Se está hablando bastante actualmente, más que nada con las nuevas cepas, con las cepas de Manaus y con la cepa Delta, pero no tengo conocimiento del hongo negro. Bien. Ana Llanos pregunta, doctor, ¿una persona que tuvo trombosis venosa profunda puede aplicarse la vacuna? Sí, perfectamente. Debería no aplicarse la AstraZeneca, que es la que se ha hablado de mayor posibilidad de trombosis, ¿sí? Yo en este caso le sugeriría que se coloque, no sé, por ejemplo, la Sputnik, ¿sí? Pero no AstraZeneca, que es la que ha tenido mayor predisposición para la trombosis. Bien. Lidia Soruco pregunta, si nos aplicamos la vacuna antigripal, ¿cuál es el tiempo que debemos esperar para la aplicación de la vacuna COVID? 14 días hoy. Bien. Tanto la antigripal como la para el neumococo. Bien, bien, bien. Bueno, el doctor dice aquí, Fiorella Paolini, buenas tardes, tengo dos preguntas. ¿El hecho de haber generado una vacuna tan rápido colabora a que el virus mute genéticamente con mayor rapidez? ¿Puede derivar en una cepa que sea resistente a las vacunas? No te escuché. Habla un poquito más fuerte, no sé si bien. Dijiste dos preguntas. No, ahora no te escucho nada. Hola. Cristian, no te escucho. Si está teniendo problemas con el audio, ¿alguien le puede leer las preguntas? Doctor, justo. Sí. ¿Ahora? Justo te iba a ayudar, Cris. A ver, ahí te escucho, Leila. Sí, doctor, tengo dos preguntas. El hecho de haber generado una vacuna tan rápido, ¿colabora que el virus mute genéticamente con mayor rapidez? Excelente pregunta. No tiene que ver en la relación, ¿sí?, de la vacuna tan rápido, sino esta corona que tiene el virus, y esta proteína o proteína Spike, hay otro tipo de proteínas ahí, la proteína N, que no quiero entrar en mucho tecnicismo, pero la mutación viral fundamentalmente está dada por este cambio de proteínas, ¿sí?, que recubren la membrana viral. Pero, ¿qué pasa? ¿De qué hablamos inicialmente? ¿Qué necesita el virus para ingresar a la célula? La proteína Spike. Entonces, todas
las vacunas, por más que el virus mute, apuntan a esta proteína Spike. O sea, el COVID Delta, el de Manaos, la inglesa, la variedad, o sea, todas las diferentes cepas que existen, todas tienen en común esta proteína S para ingresar a la célula. Y todas las vacunas apuntan a bloquear esta proteína S. Entonces, se está llegando a la conclusión de que las vacunas siguen siendo efectivas a pesar de que el virus va mutando. ¿Qué es lo que muta del virus? Muta muchas veces la virulencia. ¿Qué significa esto? Que las primeras cepas virales eran menos contagiosas que las cepas actuales. Hoy todas estas cepas tienen mayor contagiosidad y mayor morbilidad. ¿Qué significa? La gente se muere más. Si antes, por decir, 100 personas tenían COVID, ¿sí?, solo el 5% desarrollaba, ¿sí?, una enfermedad severa que necesitaba ir a una terapia intensiva. Y de ese porcentaje, un 2% se moría. Hoy los porcentajes de mortalidad están por arriba del 3%, ¿sí? Entonces, se sabe mucho más, pero las cepas son mucho más virulentas y tienen mayor mortalidad. Perfecto, doctor. ¿Puede derivar una cepa que sea resistente a las vacunas? Sí, el día que cambie la cepa, esta espícula Spike va a ser resistente a la vacuna. Hoy Perfecto. todo apunta a eso, ¿sí? Doctor, ¿el antiparasitario ivermecticina es efectivo en la evitación de la replicación del virus? Que es lo que también veo que hay muchas preguntas en el chat aparte de eso. Yo te voy a contar la verdad, yo tomé ivermectina cuando estuve enfermo, ¿sí? Mi hermana, que es médica, también tomó ivermectina. Yo no sé si me hizo bien o me hizo mal. Hay un montón de trabajos que dicen que actúa inhibiendo la replicación viral y actúa como preventivo. Pero también hay un montón de trabajos que dicen que no tiene ningún tipo de efecto, ¿sí? El efecto puntualmente es un medicamento antiparasitario, es un medicamento veterinario. La dosis que se utiliza para la prevención o para la infección es 1 gota kilo día. O sea, vos, en el caso de tanta gota como pese uno. Entonces, yo que estoy muy flaco pesaré 70 kilos y por lo cual tomé 70 gotas. Claro, como yo, también, flaquita. Claro. Bueno, doctor. No, eran 65 que tomé, creo. Perfecto. Ahí recuperé el micrófono, Leila. Sí, un poquito más de volumen quizás, Cris, más fuerte, porque se escucha abajo. Bueno. Dale, no, igual. Continúa, Ahora igual. sí, ¿eh? Bueno. Luciana Martínez pregunta, doctor, mi cuñada tiene trombobifilia, ¿puede vacunarse? La verdad es que desconozco. O sea, si se vacuna, la trombofilia es un problema de la alteración de la coagulación. No sabría decirle si está contraindicada totalmente. Si estuviese, debería estar con la AstraZeneca. Las otras vacunas no tienen ningún tipo de contraindicación con problemas de la coagulación. Pero la verdad es que no, se lo puedo averiguar eso, puedo consultar con la gente de vacunación de la provincia, ¿sí? Bien. Acá hay otra pregunta de Fabiana Ábalos. Buenas tardes, doctor. ¿Hay algún tipo de medicamento como, por ejemplo, calmante? Soy operada de la columna, ¿igual debo aplicarme la vacuna? Sí, no tiene nada que ver. Sí. Bien. ¿Hay algún remedio ante algunos síntomas? Pregunta Viviana Ruibal. No, el medicamento por excelencia que ha dado buena respuesta a la sintomatología es el paracetamol, ¿sí? O sea, cuando uno tiene la infección y tiene sintomatología, paracetamol de 1 gramo cada 8 horas es lo que ha dado mejores resultados acá y en todo el mundo, ¿sí? Bien, mucho mejor bien. que el ibuprofeno. La respuesta con el paracetamol ha sido excelente. Bien, acá Laura Ramos pregunta, ¿es recomendable en aquellos casos donde existe alguna insuficiencia venosa ingerir geniolito para evitar trombosis? No escuché. Repito, ¿es recomendable en aquellos casos donde existe alguna insuficiencia venosa ingerir geniolito para evitar trombosis?
No, o sea, no está indicado. O sea, hay mucha gente que lo está planteando, utilizar algún antiagregante plaquetario, pero no está planteado, no se utiliza. Eso ya se planteó acá a nivel del ministerio y no está indicado. Bien. Graciela Céspedes pregunta, doctor, ¿es bueno antes de ir a vacunarse, por ejemplo, tomar paracetamol o ibuprofeno? Sí, como para no tener fiebre o que sea leve. Hay mucha gente que realmente la pasó mal después de vacunarse. Sí, doy fe, yo la pasé mal después de vacunarme. Tomé igual paracetamol de 1 gramo y me sentí muy mal a la noche, tuve fiebre, ¿sí? Pero lo arreglado sería una vez que uno recibe la vacuna, ya tomarse un paracetamol de 1 gramo inmediatamente que se retira del vacunatorio, ¿sí? Y después continuarlo cada 8 horas. Por lo menos las primeras 24 horas. Bien. Milena pregunta, quisiera saber cómo podemos reforzar nuestra inmunidad. La inmunidad, vitamina C, vitamina D, comiendo bien, tomando sol para la vitamina D. No creo que ahora podemos tomar mucho sol que digamos, pero nada, de esa forma, ¿sí? Haciéndose chequeos, que uno esté bien, que tenga un buen nivel de glóbulos blancos, un buen nivel de glóbulos rojos, que no esté anémico, ¿sí? Bien. Marta, bueno, no se entiende bien, pero dice: hola, doctor Marcelo, acá en el campo se está medicado con ivermectina. Ivermectina, es lo que hablamos hace un rato. Perfecto, bien. Doctor, ¿se pueden vacunar a los niños o sigue siendo a partir de los 18 años? No, sigue siendo a partir de los 18 años. Y hay vacunas que se ha visto que no se pueden aplicar a menores, o sea, o a gente de 18 años. Todas las vacunas son a partir de los 18 años. Todavía no hay trabajos demostrados, ¿sí? Que no estén en fase 4, que hablen de niños vacunados. Se están haciendo, pero no sabría decirles para cuándo pueden estar los resultados. Bien. Aquí otra pregunta, dice: doctor, todos los que hemos tenido COVID, ¿sí o sí generamos anticuerpos o no es así? Sí, todos generan anticuerpos. Hay gente que genera mayor nivel de anticuerpos y otro menor. Lo que se ha visto es que lo importante es cuánto tiempo perduran los anticuerpos. Inicialmente se decía que perduraban durante 3 meses, después se vio casos de gente que cuanto mayor sintomatología tuvieron, mayor cantidad de anticuerpos generaron. Hay un trabajo australiano que habla de 8 meses de permanencia de anticuerpos, ¿sí? O sea, como protegiendo de nuevas infecciones, con gente que estuvo complicada, ¿tá? La gente que tuvo o asintomático o un resfrío o algo muy trivial ha generado menor cantidad de anticuerpos. Bien. Doctor, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes que nos deja el COVID? Bueno, hay un montón de secuelas que todavía no se sabe cuáles son todas, pero la más frecuente que tiene es pérdida de olfato, una tos residual, ¿sí? Yo lo que veo, que tengo contacto con mucha gente, colegas o personal de salud que ha tenido, 3 meses después de haber tenido COVID, están todo el tiempo tosiendo con una tos seca, acartonada, ¿sí? Uno hace una placa y se ve esa imagen de vidrio esmerilado, que es tan característica del COVID, ¿sí? Y después hay gente que ha quedado con insuficiencia respiratoria severa, ¿sí? Los que han tenido distrés respiratorio, o sea, estos cuadros inflamatorios, por más que se han curado del COVID o de las infecciones sobreagregadas, han quedado con secuelas importantes. O sea, yo tengo colegas que no han podido volver a trabajar, ¿sí? Que han tenido que estar en centros de rehabilitación respiratoria y hoy caminan 100 metros y se agitan, ¿sí? O sea, ha producido este acartonamiento del pulmón que les hablé al inicio. Bueno, no tengo más preguntas aquí, o las que hay están muy relacionadas a las que... A las anteriores. Claro, a las anteriores. Pero yo personalmente le quiero hacer una pregunta, doctor. Más allá de, bueno, todas las secuelas que deja este virus, hay algo que por ahí no hablan tanto o no informan tanto, que son las secuelas que quedan psicológicas de una persona, no solamente por haber tenido el virus, sino por todo este trauma de haber estado tanto tiempo aislados, encerrados, o de no poder asistir a los trabajos, a las escuelas, a los chicos y demás.
Para esto es recomendable que tengamos, o quienes estén sufriendo este tipo de proceso, tengamos una asistencia psicológica, o cuando retomemos a nuestra vida cotidiana, solos nos recuperamos. No, yo creo que es importante lo que estás planteando porque depende de cada persona, pero hay gente que la pandemia los ha afectado de forma diferente que a otros, ¿sí? Esto de estar encerrados, ¿sí? Ha traído mucho trastorno, así que es importante que reciban una asistencia psicológica, una ayuda para poder sobreponerse a esta situación, ¿sí? Nadie pensó que esto iba a pasar, la verdad que es algo totalmente insólito esto. Lógico. Ninguno de nosotros pensó que esto podía llegar a suceder, a todo nivel, ni a nivel de salud, y de la vida cotidiana de cada uno. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Beto Moreno, un paciente con respirador mecánica por COVID por tiempo prolongado, ¿a qué se debe que comience a tener normalmente problemas renales? ¿Y por qué se debe hacer traqueotomía después del uso prolongado del respirador? Bueno, en general, después de 10 días de tener un respirador, un paciente con COVID, se vio que la ventilación mejora sustancialmente si se le hace una traqueotomía, ¿sí? Las medidas a tomar son la pronación y la traqueotomía. ¿Qué significa la pronación? Ponerlo boca abajo. ¿Por qué? Porque los pulmones no están apretados por el peso corporal. Entonces es como, reitero quizás con cosas que ya dije, este acartonamiento del pulmón, que no permita que se expanda, al una persona estar acostado, lo comprime el pulmón y por un efecto físico permite que se expanda menos. Entonces se vio que los pacientes los traqueotomizaban para disminuir la distancia de la vía aérea, ¿sí? Que tenía que recorrer el oxígeno. Piensen que la traqueotomía se hace a esta altura. Todo esto de oxígeno se gana poniéndole directamente el oxígeno de acá, pronándolo, poniéndolo boca abajo, se expande mejor el pulmón. Entonces son todas medidas para que ese pulmón que está duro, uno lo pueda expandir y pueda ventilarlo. ¿Tá? Y era otra pregunta que no recuerdo, me dijiste 2 preguntas. Sí, sobre el tema de... insuficiencia renal. Problemas renales. Bueno, es lo que los pacientes, lamentablemente, una vez que comienzan con sobreinfecciones bacterianas, se pasa lo que se denomina una septicemia, o sea, empieza a tener fallas a nivel cardíaco, ¿sí? Eso hace que se bombee menor cantidad de sangre, llega menor sangre al riñón y el riñón no tiene que filtrar. Es una cuestión también física. Eso hace que vaya una insuficiencia renal y son pacientes que terminan siendo dializados, o sea, se internaron por una insuficiencia respiratoria y a posteriori terminan con una insuficiencia renal. Esto lleva a una falla multiorgánica, o sea, así se va complicando todos los órganos y lamentablemente muchos pacientes mueren debido a una falla multiorgánica. Bien. Bueno, hay más que preguntas, hay opiniones. Aquí tenemos, ¿se puede volver a contagiar de COVID? Pregunta Graciela Moreno. Bueno, también ya lo ha dicho, lo ha respondido a través de otras preguntas. Bueno, no tengo más preguntas por el momento. Así que, doctor... Espero que con los tecnicismos, traté los tecnicismos de simplificarlos, pero había cosas que me parecía que eran importantes, como esto de la proteína y la estructura viral, y hablar un poco del ADN, y hablar un poco del ARN, ¿sí? Que son cosas que quizás uno no tiene tanto en la cabeza, pero en este caso son importantes, porque tener este tipo de características, este virus está produciendo lo que está produciendo. Si no, sería un resfrío común que no hubiese provocado todo lo que provocado una pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguramente, o si tiene que ampliar sobre alguno de los puntos, o alguien quiere realizar alguna pregunta, porque por ahí no quedó clara la respuesta, quiere volver a rehacer la pregunta, lo estamos invitando, compañeras, compañeros, tenemos una convocatoria muy importante, hoy 80 participantes en esta reunión, así que seguramente alguna pregunta ha quedado dando vueltas, esta es la oportunidad de poder hacérsela al doctor Marcelo Murolo.
A ver ahí, ¿se sabe cuánto tiempo pueden durar los síntomas residuales en un futuro? ¿La vacuna será de aplicación periódica o anual? Pregunta Fiorella Paulini. Bueno, muy buena pregunta. Hoy se cree que la cobertura es por un año, ¿sí? O sea que ya dentro de poco la gente que se vacunó anteriormente se va a tener que volver a vacunar, ¿sí? Claro. O sea, no hay trabajos publicados, o sea, no hay experiencia en esto. Yo me imagino que empezarán a dosar anticuerpos el año que viene y empezarán a ver en el personal de salud, que fueron los primeros que se vacunaron, cuál es el nivel de anticuerpos o están descendiendo. Si están descendiendo, los vacunarán de vuelta. O sea, se tomará como algo rutinario para poder mantener un nivel de anticuerpos alto. Está bien, está bien. Pero todo esto es una incógnita, ¿eh? No, lo estoy diciendo yo acá, yo no sé, pero se presupone eso. Doctor, ¿hay posibilidades de que sean compatibles una vacuna con otra? No, digamos, hoy se está hablando un montón de eso y no. En general, todas las vacunas, excepto la Sputnik, tienen dos componentes iguales. La Sputnik tiene un componente que tiene una tapita roja y otra que tiene una tapita azul. Son distintos componentes. El resto de las vacunas es el mismo componente que se refuerza. Hay un montón de gente que está hablando de hacer una combinación de vacunas, porque en los distintos países capaz que llegó una tanda de una y después hay una tanda de otra. No hay nada demostrado que se pueda combinar, por ejemplo, una AstraZeneca con una Covishield. Entonces es muy importante que cuando vayamos a vacunarnos, sobre todo en la aplicación de la segunda dosis, realmente preguntar y comprobar de que sea la segunda dosis de la misma vacuna que nos pusieron en la primera oportunidad, ¿no? Por supuesto. O sea, hay que tratar de evitar que se equivoquen con la segunda dosis. Claro, lógicamente. Aquí dice, muy buena la explicación, doctor, información sobre todo tipo. Bueno, ¿este virus vino para quedarse? Pregunta Beto Moreno, ¿para siempre? Sí. Sí, lo que ¿vamos pasa a convivir con él como la gripe de todos los años? Totalmente. De acá a un tiempo pasará a ser una gripe como la de todos los años. Sí. Hoy por hoy, piensen que en el 2009 la cantidad de gente que se murió por gripe A, ¿sí? Se murieron un montón de embarazadas en la provincia de Buenos Aires, porque afectaba fundamentalmente con mayor predisposición a las embarazadas. Hoy, en la vacuna antigripal que uno se aplica habitualmente, está el componente de gripe A, ¿sí? Entonces, probablemente, cuando se haga la vacuna antigripal de acá a un par de años, se ponga el componente del COVID-19. Bueno, no sé si se escuchó la pregunta que hice después del saturómetro. No la escuché, lo del saturómetro. Bien, se me cortó internet por unos segundos. Dice Liliana. Me parece que se cortó otra vez el audio de casa y si sirve para saber si estamos bien. Se cortó el audio. Hola. Ahora sí. Hola. Bueno. Repetí la pregunta, Cris, por favor, que se congela. Cortó. Bien. Se ha notado la venta masiva de saturómetros. ¿Cómo podemos usarlo para controlar la saturación desde casa? ¿Sirve para saber si estamos bien de salud o no? Sí, en el caso de tener una infección por COVID. O sea, justamente, acá hay gente que he tenido la oportunidad de interactuar. No sé qué, que salir de la pantalla. Cuando ha tenido COVID. Perdón, doctor, le pedimos a la compañera Silvina Díaz si puede cerrar el micrófono. Ahora sí. Gracias. Bueno, justamente el saturómetro es lo que da, ¿sí? Es lo que da el porcentaje de oxígeno que ingresa a los pulmones. Es algo fundamental cuando se está cursando una infección por COVID, cómo están respondiendo esos pulmones. Sí, o sea, cuando la saturación baja, la saturación tiene que rondar el 98, 97, cuando uno tiene COVID 96, 95, pero cuando baja de 90, son alarmas que se tienen que prender. Bien, doctor. ¿Cuál es la vacuna? Pregunta Laura Ramos. ¿Cuál es la vacuna de mayor protección inmunológica para el COVID? Johnson & Johnson, está en Estados Unidos. Bien. Bueno, compañeras,
compañeros tienen alguna otra Perdón, pregunta. Cris. Perdón, acá la obra, hay una pregunta que dice si la obra social cubre los pasajes a Estados Unidos por la Johnson & Johnson, doctor. Yo la estuve buscando también. Cuando bueno, Doctor, ya está bien, está bien. ¿Cuál de los dos Julio. Johnson es él? perdón, doctor. Sí, Hay una pregunta respecto a, al problema con la insulina después del COVID, que es la compañera Ivana, que quizás lo va a explicar mejor. no sé qué efecto puede tener en relación a la insulina. La verdad es que no he leído en relación a eso y no he visto casos que han modificado la diabetes. Sí, los pacientes que tienen diabetes tienen mayor morbilidad. ¿Qué significa morbilidad? Mayor de tener algún tipo de complicación. Esto no quiere decir que se vaya a morir, pero la gente que tiene diabetes en particular tiene mayor posibilidad de hacer una neumonía, ¿sí? Y de tener algún tipo de factor que complique la evolución del COVID, ¿tá? Pero Perfecto. no tengo conocimiento en relación a los niveles de insulina. Bien, bien, doctor, muchas gracias. Dice aquí Hay Claudia pregunta- Sánchez, pregunta. Sí, Hay Si otra pregunta. Si la vacuna Johnson & Johnson trae trastorno a Sí. las mujeres que no fueron mamás, ¿se preguntó? sí, eso lo preguntó Claudia Sánchez, estaba en eso, sí. Ah, perdón. No la pregunté, estaba por preguntarla, Carolina, ahora te entiendo a vos lo que me preguntabas. Bueno, sí, Claudia Sánchez está preguntando eso, sí, es cierto que la vacuna Johnson & Johnson trae trastorno a las mujeres que no fueron mamá, para que el día de mañana puedan ser madre. No, que yo sepa, no. O sea, dentro de las publicaciones se vio que 100%, o sea, el 100% de la gente que tuvo la Johnson & Johnson no tuvo ningún tipo de complicación en relación a internación, no se internó nadie. Después de todo el paquete de gente que se aplicó la Johnson, no hubo ninguna internación. Y de las otras vacunas hubo gente que se internó mínimamente, con alguna complicación mínima, pero no hubo mortalidad, ¿tá? O sea, habiendo completado el esquema. Bien. Beto Moreno dice, pregunta, ¿qué se sabe de la vacuna cubana? ¿La vacuna? Cubana. No sé nada. Uh-huh. Bien. Omar pregunta si es cierto que después de contraer COVID quedan pequeñas secuelas, entre ellas lagunas de olvido. Yo en lo personal lo noto más notable, ¿puede ser? Sí, tranquilamente. Sí. Bien. Sí, aparece cansancio, trastornos del sueño, ¿sí? Este tipo de... Pero hay muchas cosas que se ha visto que son muy inespecíficas, ¿sí? O sea, no son cosas puntuales en todo el mundo, digo, todas las personas que tuvieron COVID. El factor común en general es esta tos seca que describí con anterioridad, o insuficiencia respiratoria, o distrés respiratorio, ¿sí? O una pérdida del olfato sostenida, ¿sí? Que poco a poco se va recuperando. Bien, pregunta Marcelina Rojas, ¿cuál es el riesgo de doble contagio de COVID? Ninguno. Uh-huh. Bien. Bueno, preguntas no hay más, después son todos comentarios, agradecimientos, lógicamente, a la explicación del doctor. ¿Cómo, Carolina? Muchos mitos, decía, que hay muchos mitos. Uh-huh. Sí. Bueno, trastornos para ser madre, bueno, todo lo mismo más o menos de lo que está ya respondido el doctor. Pero lee que dice genio, gracias. Ya, bueno, sí, todos agradecimientos, lógicamente, genio, sí. Qué gusto, Marcelo, escucharte, muy buena la charla, lo dice Marta, Omar Rangel, genio, gracias, doctor. Bueno, muchísimos agradecimientos y, lógicamente, bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Muchas preguntas. Bueno. Y qué lindo que estén participando así las compañeras y compañeros. Bueno, gracias a todos por la atención y por las distintas inquietudes que han planteado. Y nuevamente a vos, Caro, gracias por la invitación. ¿Sí? Marcelo, muchas gracias a vos. Sos un profesional que trabaja hace muchísimo tiempo con nosotros y te conocemos mucho. Las mujeres te conocen mucho también, siempre están pidiendo tus charlas, por lo cual procuramos y proyectamos, como siempre, seguir trabajando en conjunto para
cumplir lo que las mujeres en el interior, en las bocas de expendio, las seccionales quieren, trabajar y llegar con la salud al lugar, ir a buscar y a prevenir en el territorio, en el terreno, porque sabemos lo que es estar en el campo, vivir en el campo, y si en lo urbano no hacemos los controles que tenemos que hacer, mucho menos en el ámbito rural. Entonces, vos sos uno de esos compañeros con el que, creo que el único con el que estuve trabajando y tratando de sacar adelante proyectos, y que hoy lo venimos hablando con José Boitenco, que seguramente lo vamos a poder hacer cuando la pandemia también nos dé paso para poder cumplirlos. Mientras tanto vamos a hacer y sacarnos todo tipo de dudas. Y escuchaba y veía a las chicas que dicen que les va a servir también para sus afiliados, para cuando van a preguntar. Así que muy rico esto, Marcelo. Te agradezco mucho por tu predisposición. Bueno, gracias, Caro, gracias. Sabes que es un placer, que me encanta, ¿sí? Que son cosas que me gusta transmitir, que me gusta a veces leer, me pongo a leer lo de la proteína Spike, lo vengo leyendo hace tiempo y me gusta transmitirlo, ¿sí? Porque me pareció que capaz que era algo un tecnicismo, pero me parecía que era importante por toda la mutación hoy que tiene el virus, y el factor común que tiene es que esta proteína persiste en todas las mutaciones que hay, y eso significa que todas las vacunas son efectivas, ¿entendés? Entonces, algo de un tecnicismo te lleva a saber que por más que te apliques una vacuna, la Sputnik te va a servir tanto para la cepa Delta como para la cepa de Manaus, ¿sí? Perfecto, perfecto. Así que, no, fue muy útil que vos insistís en el tecnicismo, pero era necesario que lo expliques una vez más para que nos vaya quedando más claro y apropiemos ese concepto. Muchísimas gracias. Nuevamente te reitero en nombre de todas las mujeres, de todos los varones, los compañeros que están, el agradecimiento por tu claridad y por tu predisposición a ir respondiendo a todo lo que nosotros íbamos preguntando. Muchísimas gracias, y será hasta una nueva jornada donde te convoquemos y bueno, y hasta que podamos trabajar en persona. Compañeras y compañeros, a ustedes un saludo enorme y el agradecimiento por estar predispuestas y listas siempre, 80 personas conectadas para recibir más que para recibir una capacitación, es para informarnos en conjunto y aparte seguir encontrándonos. Un abrazo enorme, ahí te veo, Susana Jenner, también del equipo de Marcelo. Un abrazo enorme a todas, a todos, y a seguir conectados y conectadas para que juntas y juntos vayamos avanzando en lo que es para Osprera, cerca para cuidarte, y lo que es para nuestra UATRE, trabajando y defendiendo la salud, el bienestar en todo concepto de nuestros trabajadores y trabajadoras rurales. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta un próximo encuentro.